Buenas tardes, jóvenes. Pues les comento para que sepan por qué les envío esta grabación. El día en fecha de primer parcial, ese día estaba asignado un tema por abordar en clase de teoría de micología, pues que desafortunadamente no se pudo dar porque estuvimos realizando el primer parcial de teoría. Esa hora no se ha repuesto y ese tema estaba agendado para ingresar y ser evaluado para el segundo parcial. Por lo tanto, yo les voy a hacer la grabación de los temas que correspondían haber abordado ese día en la actividad pues que se dispusiera en su momento para que ustedes lo escuchen. Les voy a también anexar, así como les hago para los talleres, la bibliografía complementaria para que amplíen la información y cualquier duda me la colocan por el chat. Ya saben que el tema ingresa o hace parte del segundo parcial de teoría, que si mal no estoy, es la próxima semana los segundos parciales. En este sentido, entonces, abordamos el penúltimo tema que nos hace falta de vía respiratoria, que de paso esta micosis involucra varios sistemas fuertemente, como son vía respiratoria, como el sistema nervioso central y como es lo que es toda la parte del sistema hematopoyético. En tanto, estos hongos son angioinvasivos, fuertemente angioinvasivos, y esa angioinvasión es la que lleva a la muerte al paciente. Entonces, estamos como que involucrando, para cerrar con ello vía respiratoria, tres sistemas que se unen dependiendo de la vía de entrada de estos hongos al cuerpo. Aparece aquí lo que es la cigomicosis o mucormicosis. Esta es una micosis causada por un grupo de hongos, no es un solo género, es un grupo de hongos, aproximadamente unos 11 géneros. Cada género puede tener una o varias especies asociadas y todos esos géneros pues ocasionan la misma enfermedad, el mismo cuadro clínico, pero hay algunas que son más virulentas y más agresivas que otras. Estos hongos se caracterizan porque son hongos primitivos, hongos primarios. Estos son los hongos que tienen estas hifas macrosifonadas y hialinas aceptadas, de las que yo les hablaba desde el comienzo del semestre, cuando hablábamos la clase de generalidades, en donde les decía que existían diferentes tipos de hifas, pero que había una hifa, y que creo que me extendí hablando de ella en clase de laboratorio, que la presencia de esta hifa en un resultado en laboratorio implica correr, porque estos hongos, a pesar de que son oportunistas, contaminan ambientes abiertos y cerrados, convivimos con ellos desde que salimos del vientre de nuestra madre, los estamos inhalando, hemos estado ingiriéndolos, hemos estado en contacto con ellos. Ellos son netamente oportunistas porque se valen de unas condiciones muy específicas en el paciente para producir una micosis que es quizá la micosis más aguda y agresiva que existe. Y que tristemente el diagnóstico muchas veces, cuando no se hace de manera oportuna, que sería lo correcto, sino que se hace de manera tardía, ya cuando el paciente ha fallecido, a través de la necropsia que se le realiza a los pacientes. Entonces, estos hongos pertenecen al reino fungi, al filum glomeromicota y enterostoramicota, al subfilum mucoromicotina, y aquí es en donde están entonces esos géneros que les hablaba ahorita asociados a esta micosis en nosotros los humanos, aunque algunos animales también las pueden padecer. De estos géneros asociados encontramos los de mayor frecuencia e incidencia son los que pertenecen al orden mucorales, los géneros Rhizopus, el género Mucor, el género Lichtenstein. Anteriormente la Lichtenstein se llamaba, era designada como Accidia, hace algunos años ya cambió su nombre. Actualmente el nombre del género correcto es Lichtenstein. Apophysomices y otros en menor intensidad, el Rhizomucor, la Cuningamela y Saxenae. Aclararle que estos no son los únicos géneros que se agrupan en este orden de mucorales, que de pronto eventualmente en un paciente con algunas características muy particulares encontrarán ustedes en su vida profesional algún paciente o leerán en algún artículo algún otro género diferente a estos asociados a esta enfermedad. Pero hablando de frecuencia e incidencia a nivel mundial, son estos que están aquí.
Pero de todos estos que están aquí, este que tengo resaltado en negrita, el Rhizopus, es el género más agresivo que existe, el que mayor factores de virulencia expresa, el de distribución universal y el que generalmente los libros hablan de un 85 o un 90% de frecuencia e incidencia en estos procesos llamados mucormicosis o sigmomicosis. Hoy en día, después del COVID, ver lo devastadora que fue esta micosis en pacientes con COVID por el uso excesivo de corticoides que recibieron los pacientes con el afán médico de disminuir esos procesos inflamatorios en el paciente, no tuvieron en cuenta que el uso excesivo a la alta dosis de corticoides es un factor predisponente altísimo para la invasión de estos hongos que son ambientales y que, vuelvo y les digo, pueden contaminar tanto ambientes abiertos como ambientes cerrados. La situación con los pacientes de COVID fue ambientes cerrados, o sea, a nivel intrahospitalario. A raíz de eso, esta infección mucormicosis o cigomicosis, cualquiera de los dos nombres es válido, ha sido considerada la tercera infección fúngica angioinvasiva más frecuente a nivel mundial, después de la candidiasis y la aspergilosis, que también pueden ser angioinvasivas. Ya ustedes realizaron estudios de aspergilosis, se dieron cuenta que son angioinvasivas, pero generalmente el daño que pueden hacer a nivel vascular, estos hongos, tanto las cándidas y los aspergilosis, no es tan agresivo como como lo pueden hacer los hongos mucorales. La agresividad de estos hongos es muy fuerte y alrededor de los 5 o 7 días, muchas veces los pacientes pueden fallecer, o sea, un proceso muy agresivo. En términos generales, bueno, hablemos de las características del hongo, eh, algunos aspectos epidemiológicos. Estos hongos son hongos saprófitos, quiere decir que viven en materia orgánica en decomposición, pero también pueden vivir en materia orgánica viva. Viven en la tierra, en el compost, en los basureros, en los desechos orgánicos, en los alimentos, en las plantas. Algunas veces se puede aislar en el agua, en madera viva, en madera en descomposición. Básicamente todo lo que es materia orgánica en descomposición, ese es su principal hábitat. A nivel de campo abierto, a nivel eh, de edificaciones, o sea, de sitios cerrados, busca la materia orgánica. Busca la materia orgánica, busca la humedad, porque él es muy sensible a la deshidratación y a la falta de hidratos de carbono definitivamente. Son hongos cosmopolitas, saprobios y oportunistas, definitivamente oportunistas, porque con ellos convivimos desde que nacimos hasta quizás los 100 años y nunca nos va a afectar. Pero se vale de una condición, un factor predisponente en el paciente para ocasionar la micosis quizás más devastadora que existe. Como característica de estos hongos son termotolerantes, quiere decir que son hongos filamentosos que viven en el medio ambiente, pero tienen la capacidad de adaptar sus enzimas, sus paquetes enzimáticos a 37 grados centígrados, inclusive hasta 42 grados centígrados, o sea, nuestra temperatura corporal, altas de 39 40 cuando el paciente tiene temperaturas altas. Pero no quiere decir que el humano mantenga una temperatura de 39 o 40 grados centígrados. Pero en el caso de fiebre, estos hongos pueden vivir perfectamente a esa temperatura porque estos hongos resisten hasta 41 o 42 grados centígrados. Son hongos aerobios estrictos, pero se adaptan en nuestro cuerpo a hipoxia, o sea, disminución del oxígeno. Produce una gran cantidad de enzimas capaces de degradar una gran cantidad de sustratos en nuestro cuerpo. Producen una toxina llamada mucorosina que es capaz de lisar y dañar nuestras células a nivel de los tejidos y de manera natural o innata, muchos de los géneros asociados a la mucormicosis expresan resistencia a los azoles. Además, tienen una característica muy particular estos hongos que ellos expresan sideróforo. El sideróforo que generalmente producen es la rizoferina. ¿Y cuál es la finalidad de este sideróforo? Recordemos que cuando hablábamos en la generalidad de los factores de virulencia,
Yo les mencioné los sideróforos. Los sideróforos son moléculas que liberan ciertos microorganismos para captar el hierro, porque hay microorganismos, en este caso hongos, que necesitan el hierro para poder vivir. En este caso, los cigomicetos tienen una afinidad muy alta también por el hierro, ya el hierro libre, no en forma férrica, sino en forma ferrosa, o sea, oxidado. Y para captarlo se valen de estas moléculas que son sideróforos, y ese sideróforo, en el caso de los mucorales, se llama rizoferina. Produce enfermedades en humanos y animales, y no se transmite de persona a persona ni de animal a humano, porque la forma infectante es completamente diferente a la forma patógena. O sea, por lo tanto, no se transmite de persona a persona, pero la enfermedad es tan agresiva tanto en animales como en humanos. Definitivamente el oportunismo implica que el huésped tiene que estar inmunocomprometido. Básicamente es muy importante la inmunidad innata, sobre todo neutrófilos principalmente, y luego macrófagos, y la inmunidad celular ayuda algo. Por eso ustedes se van a dar cuenta que el hecho de tener VIH no es una condición que marque para la presentación de esta enfermedad, porque aquí, al igual que en la fertilosis, es muy importante la inmunidad innata, neutrófilos en primer lugar, luego macrófago, y para la diseminación, pues ayuda a la inmunidad celular. Pero es más la inmunidad innata la que nos protege. En relación a la forma infectante son las esporangioesporas. Estos son mucorales, y cuando digo mucorales me estoy haciendo referencia a todos los géneros de hongos que ocasionan esta enfermedad, que tienen como característica tener hifas macrosifonadas y harinas asecadas. Todos estos hongos mucorales comparten las vías de entrada, todas las vías de entrada a nuestro cuerpo por vía respiratoria, que se constituye la principal vía de entrada. Lo pueden hacer también por vía digestiva, y pueden ingresar también a nuestro cuerpo a través de la piel o tejido mucocutáneo. Y dependiendo de la vía de entrada, así va a ser la presentación. Entonces, por ejemplo, si es vía respiratoria, la presentación clínica va a ser una mucormicosis pulmonar o mucormicosis rinocerebral. Si entra por vía digestiva, una mucormicosis de vía digestiva. Si es por piel a nivel cutáneo, quiere decir que dependiendo de la vía de entrada, así va a ser la presentación clínica. Bueno, ya les había comentado que no se ha reportado el hecho de que se pueda transmitir de persona a persona. Dentro de los principales factores de riesgo para adquirir la enfermedad está la diabetes, está la cetoacidosis diabética o metabólica, está el uso de corticoides, y están todas las neoplasias o alteraciones hematológicas. Pero se ha visto una diferencia en relación a las zonas geográficas de distribución de la enfermedad, por ejemplo, asociada a los factores de riesgo. Miremos entonces. En los países desarrollados, el principal factor de riesgo son las neoplasias hematológicas, quiere decir la leucemia, eh, el mieloma múltiple, el trasplante de progenitores o médula ósea. Se consolidan el principal factor de riesgo en países desarrollados, y en países en vía de desarrollo, como es la India, por ejemplo, el principal factor de riesgo es la diabetes no controlada cuando el paciente llega al estado de cetoacidosis. De evolución aguda, ya se lo había mencionado en la primera diapositiva, y definitivamente el porcentaje de mortalidad es altísimo. Se dice que llega hasta el 70-80% si no se aborda correctamente al paciente, porque quiere decir que el índice de mortalidad es bastante altísimo. También les había mencionado la capacidad o la característica de angioinvasión de este hongo, y esa capacidad angioinvasiva no la tiene la forma infectante, porque la forma infectante de este hongo son las esporangioesporas, que son las estructuras de reproducción asexual, que creo que en la diapositiva anterior inicié hablándoles algo de esto, pero de pronto cambió un poquito el sentido de lo que les estaba explicando, y me fui por otro, o sea, continué en otro sentido.
pero es importante que ustedes sepan que la forma infectante de este hongo son sus esporangioesporas. Las esporangioesporas son las esporas de reproducción asexual de todos estos hongos mucorales. ¿Y por qué se llaman esporangioesporas y no se llaman conidias? Recuerden que cuando hablábamos de las generalidades, yo les dije a ustedes, los hongos se reproducen sexual y asexualmente, pero los hongos siempre nos enferman en fase de reproducción asexual a través de sus esporas de reproducción asexual. Y estas esporas de reproducción asexual, cuando se producen libremente, sin estar contenidas en ninguna estructura, se llaman conidias. Por eso ustedes me han escuchado en los temas anteriores hablar de la forma infectante, son la conidia. Quiere decir que son esporas de reproducción asexual que se producen libremente y no están contenidas en ninguna estructura sacular. En el caso de los hongos cigomicetos o mucorales, esas esporas de reproducción asexual son producidas y contenidas en una estructura sacular llamada esporangio. Como están dentro de una estructura vesicular o sacular, como si fuera un saco, reciben el nombre de esporangiosporas. Entonces son estas esporangiosporas, que son esporas de reproducción asexual, las que inhalamos, ingerimos o ingresan a nuestra piel por nuestra piel o a nivel mucocutáneo por un proceso de inoculación traumática, las que nos infectan. En este sentido llegan los macrófagos, luego los neutrófilos, que si vencen a que si las esporangiosporas vencen a nuestra inmunidad innata, ellas germinan para producir las hifas que son hifas macrotifonadas y alinas aceptadas que se van a encontrar en el paciente, como tuvieron la oportunidad de conocerlas en el laboratorio que dimos. Y estas hifas son las que tienen la capacidad angioinvasiva, que ocasiona hemorragia, infarto y trombosis, y sobreviene eso facilita aún más la diseminación y posteriormente la muerte del paciente. Hablando nuevamente y ampliando los factores predisponentes, entonces, además de la diabetes, estado de cetoacidosis, el uso de esteroides, las enfermedades hematológicas que se consideran las más importantes, existen otros factores predisponentes. De hecho, se ha observado, algunas veces se han observado mucormicosis o cigomicosis en pacientes inmunocompetentes, pero a nivel cutáneo. Ahorita más adelante les explicaré. Entonces, otras condiciones asociadas a la presentación o aparición de esta enfermedad se encuentran prematuros de bajo peso al nacer, pacientes, pacientes con desnutrición. Esta se consolida de los principales factores que son enfermedades hematológicas o cáncer. Aparecen entonces las neoplasias hematológicas. La neutropenia es dentro de estos procesos hematológicos. Definitivamente la neutropenia es la condición quizá más importante porque los neutrófilos tienen un papel fundamental aquí y es que actúan sobre las esporas que han germinado, quiere decir actúan sobre las esporas y tienen la capacidad también de actuar sobre las hifas, como lo vimos en la aspergilosis. Pacientes con receptores de trasplante de médula ósea, ojo con sus pacientes que tengan mieloma múltiple, pacientes con linfoma y talasemia, que es una enfermedad hematológica. También las enfermedades metabólicas, entre las enfermedades metabólicas, quizá la principal a nivel mundial, sobre todo en países en vías de desarrollo, la diabetes mellitus descompensada, cuando el paciente llega al estado de cetoacidosis. Porque en la acidosis metabólica o cetoacidosis ocurren muchas cosas dentro de ese proceso que más adelante pues se las voy a hablar en la patogenia y van a entender de qué manera o cómo impacta un paciente con estado de cetoacidosis diabética o metabólica para la predisposición de esta micosis. Pacientes con terapia inmunosupresora, ya sea glucocorticoide o citotóxico, o sea, pacientes que tienen cáncer. Y esta terapia inmunosupresora por glucocorticoide fue lo que pasó con los pacientes COVID en el año 2020, 2021 y 2022, que fueron la incidencia de muertes de pacientes con COVID por estos hongos fue altísima y eran llamados hongos negros, que en realidad no son hongos de mateantes, pero les decían los hongos negros por la necrosis tan bárbara, tan agresiva que hacía en los tejidos de los pacientes.
Y otras enfermedades asociadas está la cirrosis hepática, insuficiencia renal. Aquí en la insuficiencia renal se da porque los pacientes con insuficiencia renal se prolonga la circulación en el torrente sanguíneo de complejos de hierro y al haber mayor presencia de hierro libre o unido a las proteínas como transferrina, como la ferritina, ya esto favorece y estimula el crecimiento de las hifas dentro de nuestro cuerpo. Otros factores asociados iatrogénicos, como llama, el uso del catéter venoso central, la terapia con deferoxamina, y aquí me detengo otra vez. La deferoxamina, un quelante del hierro, que se lo administran a pacientes que han sido multitransfundidos o tienen otros procesos hematológicos donde se acumula el hierro libre en la sangre. Porque el hierro libre, recuerden, en la sangre termina siendo a veces tóxico para el paciente. Entonces, estos hongos tienen la capacidad de secuestrar el hierro que quela la deferoxamina. Por eso, cuando el paciente está en tratamiento con deferoxamina y hay indicios de un inicio de una cigomicosis o mucormicosis, inmediatamente se le debe retirar la deferoxamina. Por eso yo en el laboratorio les decía, cuando el laboratorio le reporte a ustedes la presencia de IFAs, macrosifonadas y alinas aceptadas, no corran, huelen, porque el cambio, el manejo del paciente cambia completamente. O sea, no es solamente darle una dosis más alta de antifúngico, buscar el antifúngico más adecuado, no, es controlar todos estos factores asociados que son los que predisponen, porque a la vuelta de 5 o 7 días el paciente ya no puede estar. Aumento del hierro libre, pacientes multitransfundidos, las personas que usan droga por vía intravenosa, drogas adictivas, pacientes con trasplantes, pacientes con antibióticos de amplio espectro por largo periodo de tiempo, aunque esto es muy poco, no es muy frecuente, y el uso de boriconazol sí. El boriconazol es un azólico que se da muchas veces en pacientes con enfermedades hematológicas, o sea, leucemias, por ejemplo, para prevenir una aspergilosis. Pero resulta que el boriconazol se ha visto, aún no se sabe exactamente la explicación científica de que pareciera ser que exacerbara o favoreciera el crecimiento de estos mucorales. Entonces, ojo con el boriconazol, no se puede dar, ojo con los pacientes con terapia de peroxamina, ojo con los pacientes que tienen acidosis metabólica o acidosis asociada a diabetes, ojo con los pacientes que están fundidos con hierro en la sangre, con tratamientos en grandes dosis de glucocorticoides, pacientes con neutropenia, en fin. Y los pacientes con VIH no muestran una mayor afinidad, como les decía en la diapositiva anterior, cuando les estaba hablando de los factores de riesgo, lo que sugiere que los linfocitos T pueden no desempeñar un papel activo en la resistencia contra la infección. Entonces aquí se puede presentar, pero en realidad no es frecuente. Por lo tanto, y resumiendo, los principales factores de riesgo son la diabetes mellitus, la terapia con corticoides y la cetoacidosis. Junto a esto se suma, se me pasó a escribirlo aquí, pero se suma todas las enfermedades hematológicas asociadas a una neutropenia. Y esto es lo que sucede en pacientes inmunocompetentes, que a pesar de que no tengan un factor asociado de estos que les acabo de mencionar, se pueden presentar sobre todo a nivel cutáneo, como son pacientes que tienen lesiones cutáneas, quemaduras de segundo o tercer grado muy extensas, traumas, abrasiones, accidentes domésticos y de automovilísticos, lesiones de trabajo agrícola, o sea, eh, pacientes que tienen con machetes, con cuchillos que se cortan y están expuestos a la tierra y a la vegetación, que esto es uno de los hábitats de estos hongos, picaduras de insectos contaminados con y morduras de animales que están contaminados con las esporangiosporas, no porque transmitan la enfermedad, sino que estos insectos o las bocas de estos animales pueden estar colonizadas por las esporangiosporas de estos hongos mucorales, inyecciones contaminadas, las jeringuillas, la agua, perdón, con estas
esporangiosporas, zonas de venoclisis, las cintas adhesivas, o sea, los esparadrapos, adheridas a la piel o en sondas nasogástricas, vendajes contaminados, porque los hongos pueden contaminar los vendajes, para que ustedes sepan, depresores linguales de madera, desastres naturales como tornados, tsunamis, erupciones volcánicas, pareciera ser que removiera estas enfermedades y se puede presentar en pacientes inmunocompetentes, pero más que todo a nivel de piel y lesiones relacionadas con combates, o sea, en guerras, pero todo a nivel de piel generalmente. En relación a las presentaciones clínicas, le decía también en la primera diapositiva, alcancé a decirles que dependiendo de la vía de entrada, así es la presentación clínica. Entonces, cuando ingresa por vía respiratoria, tenemos la mucormicosis o cigomicosis rinocerebral, porque el proceso inicia en celos paranasales. Aquí empieza a realizar la necrosis y por contigüidad llega al sistema nervioso central, sobre todo en pacientes diabéticos en estado de cetoacidosis, porque los cuerpos cetónicos favorecen el paso de estos hongos o permiten de una manera a estos hongos de una manera más fácil atravesar, perdón, la barrera hematoencefálica. Ingresando también por vía respiratoria, pueden ocasionar una mucormicosis pulmonar. Cuando ingresan por vía digestiva, la mucormicosis gastrointestinal. Cuando ingresan por la piel, la mucormicosis cutánea, y cuando se disemina por vía hemática, porque ellos son angioinvasivos, entonces se habla de una mucormicosis diseminada que es de muy, muy, muy mal pronóstico. Y la mucormicosis diseminada se ve mucho en pacientes que tienen terapia con deferoxamina. A nivel de piel, se presentan tres modalidades que son la mucormicosis cutánea superficial, la mucormicosis cutánea gangrenosa y la mucormicosis cutánea nodular. También es importante que ustedes sepan que dependiendo de la vía de entrada es la presentación química, perdón, es la presentación clínica. Pero también dependiendo del factor predisponente, así será también la presentación clínica y el hongo asociado. Lo que yo quiero que ustedes vean aquí en relación al hongo asociado, que se los dije en la primera diapositiva, cuando les hablaba de los hongos involucrados, que les decía que puede ser el Rhizopus, el Mucor, Apophysomice, la Listenia, el Saxenae, pero que el más prevalente a nivel mundial, un 85-90%, más o menos la literatura a nivel mundial le da ese porcentaje de prevalencia, es el Rhizopus. Entonces miren ustedes aquí, Rhizopus, R de Rhizopus, 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 R Rhizopus, R Rhizopus, R Rhizopus, R Rhizopus y más especies diferentes de Rhizopus, razón por la cual se confirma que sí es el principal género con sus diferentes especies de mayor distribución mundial e incidencia en las diferentes presentaciones clínicas de cigomicosis. Quiere decir que los rizopos no se relacionan con una sola presentación clínica. Ellos están presentes asociados a cualquiera de las presentaciones clínicas, ¿ya? A cualquiera de las presentaciones clínicas. Entonces, por ejemplo, factores, por ejemplo, pacientes con diabéticos o estado de cetoacidosis diabética. La presentación clínica más frecuente es la rinocerebral, la broncopulmonar y la cutánea. En pacientes con neoplasias y neutropenia, la presentación broncopulmonar, formas diseminadas y la sinusal, no la cerebral. Trasplantes de progenitores hematopoyéticos, la broncopulmonar, las formas diseminadas y rinocerebrales. Pacientes con trasplante de órganos sólidos, la presentación sinusal, cutáneo broncopulmonar, el uso de los corticoides pulmonar, rinocerebral y formas diseminadas, que esto fue lo que pasó con los pacientes de COVID. Terapia con deferoxamina, formas diseminadas y broncopulmonares. Ya sabemos que la deferoxamina, les expliqué que era un quelante del hierro y que el hierro es esencial para el crecimiento de los cigomicetos dentro de nuestro cuerpo. Pacientes con desnutrición, la presentación gastrointestinal y formas diseminadas, consumo de drogas por vía parenteral, cerebral, endocarditis y cutánea, traumatismos, quemadura, exportación del catéter venoso central de larga instancia,
puntos de inyección, maceración cutánea, la presentación cutánea, subcutánea y tejido blando, y sin condición subyacente, cutánea broncopulmonar u órbito cerebral, para que ustedes lo tengan presente. En relación a entonces vamos a ver en conjunto qué sucede con esta micosis. Ya se los he dicho, yo creo que en más de 2 o 3 oportunidades, que estos hongos viven en el medio ambiente, ya sean los cigomicetos o mucorales, los voy a llamar de cualquiera de las dos formas, son los mismos. Ahí están incluidos todos los géneros asociados a esta enfermedad. Y están en el medio ambiente, ambientes abiertos, ambientes cerrados. Son hongos que hacen un proceso de reproducción sexual y asexual. En el medio ambiente, en sus nichos ecológicos, ellos pueden hacer tanto la fase de reproducción sexual como la fase de reproducción asexual, pero son las estructuras de reproducción asexual que están contenidas en estos sacos llamados esporangios, que ya se los había mencionado, en donde están esas esporas de reproducción asexual llamadas esporangioesporas y que se constituyen las formas infectivas. Entonces son inhaladas, son ingeridas o pueden ingresar a través de la piel. Una vez ingresan por vía respiratoria, vamos a poner el ejemplo de ingreso por vía respiratoria. Una vez estas esporangiosporas ingresan a nuestro cuerpo, aquí me disculpan, puse conidios, no es conidios, es esporangiosporas. Una vez estas esporangiosporas ingresan a nuestro cuerpo por vía respiratoria, alcanzan el espacio alveolar distal, el espacio alveolar distal, y comienza el proceso de germinación siempre y cuando haya las condiciones específicas para que este proceso de las esporangiosporas a nivel de los alveolos distales empiece a germinar. Para que esto suceda se necesita de la expresión o de la sobreexpresión de un PAM, patrones moleculares asociados a patógenos en el hongo, que se encuentra en la superficie de la pared celular de las esporangiosporas, que es el COT-H. Este es la principal adhesina que permite que la esporangiospora se adhiera a nuestros tejidos y que y que el paciente exprese RRP, o sea, receptores reconocedores de patrones moleculares asociados a patógenos, que este receptor es dependiente de la glucosa y se llama ERP por ser dependiente de la glucosa 78. Quiere decir que tanto el COT-H, que es el patrón molecular asociado al patógeno de las esporangiosporas, y el GRP78, que es el receptor reconocedor de patrones moleculares de los hongos, es sobreestimulado cuando existe la condición de cetoacidosis, que en la cetoacidosis ocurre aumento del hierro libre porque el hierro se disocia de las proteínas a las cuales está comúnmente o normalmente el hierro unido, y además este paciente tiene altos índices de glucosa. Todos estos factores actúan sobreproduciendo estos determinantes, estos PAN o estos RRP, tanto en los hongos como en el tejido endotelial del paciente. Pero mientras esto está sucediendo, están apareciendo la inmunidad innata, aparecen los neutrófilos, aparecen los macrófagos lo que hacen es fagocitar las esporangiosporas eh, para destruirlas, pero algunas alcanzan a evadir la respuesta de los macrófagos y germinan, y es donde viene entonces el papel importante y crucial de los neutrófilos, que además de fagocitar las esporangiosporas, tienen la capacidad también de unirse a la jifa y ayudarla o a destruirla. Pero ¿qué sucede? Cuando esto está sucediendo, cuando esto sucede y hay un sobreestímulo de estos antígenos de superficie y receptores en las células endoteliales del paciente, consecuencia de hierro libre, acidosis metabólica y altos niveles de glucosa en el paciente, este hierro libre favorece y sobrepasa la acción de los neutrófilos, favoreciendo de manera particular el crecimiento y desarrollo de las hifas.
Y recordemos lo que les decía ahorita, que estas hifas son las que tienen la capacidad o el poder de ser angioinvasivas, o sea que invaden y hacen invasión y diseminación tisular en condiciones de pH, o sea, acidosis, en presencia de hierro libre consecuente de la acidosis y defectos de la inmunidad celular. Sí, además de esto, el paciente tiene, aunque en pacientes diabéticos, recordemos, chicos, en los pacientes diabéticos también hay una alteración de la inmunidad celular, de la inmunidad innata, interfiere con las células fagocíticas. O sea, por eso es que los pacientes diabéticos son más susceptibles a muchas enfermedades. Eh, si este hierro no se encuentra libre, de igual forma yo les hablaba a ustedes de que estos hongos tienen sideróforos, que son la rizoferina, que estos sideróforos tienen la capacidad de captar el hierro, inclusive de quitárselo a las proteínas a las cuales se encuentra normalmente el hierro unido a nuestro cuerpo, ayudado con otras enzimas que estos hongos producen. Mm, ya esto te los había comentado, los neutrófilos atacan a las hifas y el hierro libre favorece su proliferación y el crecimiento de hongos, o sea, el crecimiento de los hongos, en este caso, cuando hablo del crecimiento de los hongos en nuestro cuerpo, no estoy haciendo relación a estas esporangiosporas que son las que nos infectan, sino ya a la presencia de estas hifas macrosifonadas y alinas afectadas. Ellas abaten la defensa del huésped, en este caso los neutrófilos, y se disemina a través del torrente sanguíneo o hacen invasión directa a los vasos sanguíneos por procesos de contigüidad. Entonces, miren ustedes aquí, aquí está ocurriendo la angioinvasión, miren ustedes aquí las hifas hialinas afectadas hacen la angioinvasión. Una vez están dentro de los vasos sanguíneos, crecen formando como unos trombos, obstruyen la circulación sanguínea. Ese crecimiento angioinvasivo obstruye la circulación sanguínea, ocasionando hemorragia, trombosis, necrosis, favoreciendo aún más la diseminación del hongo por vía hemática y definitivamente la muerte del paciente. Miremos entonces este proceso. Aquí está paso a paso lo que les comentaba ahorita. El paso uno, aquí está la esporangiopora. Aquí están los COD-H, que son los patrones moleculares asociados a patógenos que se expresan en la superficie de la pared celular de las esporangiosporas. En estos PAM se unen a dos receptores en el huésped. En un primer momento, a las integrinas beta 1 en las células epiteliales y luego en las endoteliales se unen a este RRP del que les hablaba ahorita, el GRP, que es una molécula dependiendo de la glucosa 78, que es al cual se une el COACH, pero en las, en el, en las células endoteliales, mientras que en las epiteliales se une es al receptor integrina beta 1. Una vez se une en un primer momento, miren ustedes, empieza a producir esa toxina llamada mucorosina, de la cual ya les había hablado, y esa mucorosina lo que hace es alterar el tejido, dañarlo, y miren ustedes qué tan rápido se da este proceso. La mucorosina causa la muerte de la célula del huésped dentro de las 48 horas posteriores a la infección. Por eso este paciente, al cabo de 5 o 7 días, generalmente muere. La angioinvasión, si seguimos en este proceso, la angioinvasión de las hifas eh, en- se da a través de estos receptores COD-H a los RRP de las células endoteliales del paciente, que es el GRP78. Observen aquí, aquí está la unión, y esto es lo que lleva la angioinvasión. Aquí esto es la necrosis y muerte de la celular, y aquí es cuando es la angioinvasión, o sea, cuando ya están invadiendo los vasos sanguíneos, y aquí es donde se une a este receptor GRP78 que se sobreexpresa en estado de acidosis, gran cantidad de glucosa, porque es dependiente de la glucosa y del pH ácido. Hay mayor disociación de hierro, ocurre aquí la invasión celular, daño de las células endoteliales y la necrosis tisular,
con la subsecuente siembra o diseminación a otros órganos, y es como se produce la mucormicosis invasiva. Eh, ¿Qué específicamente, qué es lo que sucede? Esto que está aquí es lo que sucede acá adentro. O sea, esta imagen que ustedes están viendo, aquí están los glóbulos rojos, estas son las hifas, miren ustedes, la invasión vascular de las hifas produce una reacción de fibrina, o sea, un coágulo que ocluye los vasos sanguíneos y genera esas zonas necróticas, que las estamos observando aquí en este momento en la imagen. Miren ustedes, esas zonas necróticas en este caso todavía está a nivel rinoorbital, no está todavía a nivel cerebral. Por eso, por esta apariencia, que es un signo clínico importante para esta micosis, es que se declaró la enfermedad que mató a tantos pacientes con COVID como el hongo negro, pero no es porque el hongo sea negro, sino por ese efecto que ocasiona en el paciente. Vean ustedes, es una necrosis, pero bárbara, lo que ocasiona. Y nuevamente traigo a colación aquí la angioinvasión, aquí está el torrente sanguíneo, las hifas se unen al RRPG, el GRP78 a través del COD-H de las hifas en este caso, porque ya no hablo de frangispora, ya hablo de hifa, porque la hifa es la que hace la angioinvasión. Miren ustedes, ya una vez están dentro de los vasos sanguíneos, observen aquí cómo obstruye, se está formando este coágulo y miren ustedes lo que sucede, obstruye la circulación, hemorragia, necrosis y sobreviene la muerte del paciente. Esto que está en esta diapositiva les traigo el ejemplo de la mucormicosis rinocerebral. Entonces hablo desde el factor predisponente del paciente, que es la diabetes mellitus en estado de cetoacidosis. En diabetes mellitus en estado de cetoacidosis por diabetes no controlada se producen cuerpos cetónicos, pero los cuerpos cetónicos favorecen la permeabilidad hematoencefálica, lo que ayuda a que estos hongos atraviesen esta barra hematoencefálica y lleguen al sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque para otros microorganismos de pronto los cuerpos cetónicos resultan tóxicos, pero estos hongos, principal o particularmente el género Rhizopus, que es el de mayor frecuencia a nivel universal, tiene unas enzimas, un complejo enzimático llamado cetona reductasa, capaz de descomponer estos cuerpos cetónicos y utilizarlos para obtener su energía. ¿Ya? Utilizarlos para obtener su energía y de esta forma favorece y contribuye a la invasión del sistema nervioso central. Además de estos cuerpos cetónicos que favorecen la migración de estos hongos por tener estas enzimas, se produce un pH ácido y la acidez favorece en gran medida muchos factores. De hecho, se dice que ocupa un papel central en el establecimiento de la enfermedad porque el pH ácido es el que disocia el hierro de las moléculas a las cuales normalmente en estado fisiológico normal el hierro se haya unido a nuestro cuerpo, o sea, la transferrina, a la lactotransferrina, transferrina, ferritina y el grupo E. También se habla de la mioglobina en los músculos, la lactoferrina es aquella que transporta el hierro desde nuestro sistema gastrointestinal a la sangre. Eh, y lo que hace el pH ácido es disociarlo y pasa, contribuye a llevar estos iones férricos a forma ferrosa, ayudado también por unas enzimas. Esta reducción es ayudado también, además de este pH ácido, por unas enzimas que producen estos mucorales, como son la hierro reductasa, la ferroxidasa, Fe3 y las permeasas. Todo esto contribuye a que el hierro pase a través de la membrana celular fúngica, favorece el crecimiento de la hifa y de hecho de esa manera favorece la invasión y la diseminación de las hifas al sistema nervioso central, teniendo en cuenta que estos cuerpos cetónicos, por la presencia de estas enzimas, contribuyeron a el paso de la barra hematoencefálica por la permeabilidad o la alteración de la permeabilidad producto de los cuerpos cetónicos.
El hierro también, además de estas enzimas, puede ser captado, recuerden, puede ser captado por sideróforos, y ya les había hablado de la rizoferina, que es el sideróforo que producen estos hongos, que secuestran el hierro libre, que inclusive se lo pueden quitar a este quelante, que es la deferoxamina. Esto se da si el paciente, sobre todo en pacientes que tienen diálisis renal o que son multitransfundidos, de hay gran cantidad de hierro, de depósitos de hierro libre en el cuerpo. El papel de los neutrófilos, ya se los había dicho, es esencial, es fundamental. Las plaquetas, al parecer, también juegan un papel importante en este proceso de la patogenia de la mucormicosis rinocerebral. Esto es para que ustedes miren el daño tan grande que estos hongos en cuestiones de días, 3, 5, 7 días, le pueden ocasionar pueden hacer un daño devastador en el paciente ocasionando su muerte. Bueno, ya esto se los había comentado, que la expresión del COD H y el GRP78 se ve favorecido por la expresión de aumento de glucosa, el pH ácido y la disponibilidad de hierro libre, ya eso se los había pues comentado. Y lo que sucede en pacientes con cetoacidosis diabética, en pacientes normales, cómo es el proceso, si un paciente normal se hubiera infectado, el hierro está unido a las proteínas en sangre, los neutrófilos y macrófagos están funcionando correctamente, los neutrófilos secuestran las hifas, fíjense ustedes, y no permitan que invaden los tejidos, pero en factores predisponentes o huéspedes susceptibles en estado de cetoacidosis. Entonces, miren ustedes, no hay suficiente inmunidad innata circulando, el hierro se encuentra libre, observen, el hierro se encuentra libre, los sideróforos captan ese hierro, las esporangiosporas germinan produciendo gran cantidad de hifas, a través de sus receptores se unen, ¿verdad? El COD-H se unen a los receptores endoteliales del paciente, ingresan las hifas, se produce la invasión y posteriormente la muerte del paciente. Por eso en estado de cetoacidosis diabética se dificulta la capacidad de los fagocitos, que ya se los había comentado, y de los polimorfos nucleares para responder eficazmente al proceso de infección. Aquí lo estamos observando en esta imagen. Aumenta significativamente la proporción de hierro libre. Miren ustedes que el hierro está unido a las proteínas. Aquí se encuentra de manera libre, y la sobreexpresión de estos receptores, tanto en el hongo como en el paciente. Todo esto estas imágenes que les voy a mostrar a continuación son necrosias. Miren ustedes, esto es una paciente post-mortem. Miren ustedes este paciente, esa necrosis tan bárbara a nivel pulmonar, y luego en el estudio histopatológico observen la presencia de esas hifas macrocigonadas y hialinas aceptadas, que les decía también en el laboratorio, pueden ramificarse, ser picotómicas como los aspergillus, pero que a diferencia de los aspergillus, las hifas son delgadas y tienen sectos, estos son hifas anchas, no tienen sectos, y esa ramificación en forma de Y o esa dicotomía la hacen más en ángulo de 90 grados centígrados que de 45 grados centígrados, como lo hacen los aspergillus. Miren ustedes aquí la cigomicosis mucocutánea. Observen el paladar de este paciente, miren la nariz, miren aquí a nivel de piel. Se dicen que estas zonas necróticas son signos y síntomas importantísimos para establecer la sospecha y actuar rápidamente, eh, pensando ante la sospecha de una cigomicosis. Miren ustedes aquí a nivel cutáneo, observen esa necrosis tan bárbara. Miren ustedes cómo empieza esa angioinvasión. Primero aparecen las petequias, luego equimosis, y de ahí pues pasa inmediatamente. O sea, esto es un proceso muy, muy rápido, 48 a 32 horas. Y miren ustedes esos focos necróticos tan devastadores. Miren aquí, esta imagen ya la hayamos visto. Eso también es un paciente que ya había fallecido. Miren esta parte de los intestinos, esas necrosis. Miren ustedes aquí una reconstrucción de la cara en un paciente, reconstrucción de la cara en un paciente. Es muy devastador este hongo.
Eso también es una necropsia al cerebro del paciente. Vean ustedes esas zonas necróticas tan bárbaras. En el estudio histopatológico aparecen esas hifas hialinas macrosifonadas aceptadas. Observen. Y ya para finalizar, nos hace falta la parte del diagnóstico y tratamiento. Entonces, miremos requisitos para el diagnóstico, lo que se basa en varias etapas. La primera, lo primero, alto índice de sospecha. El alto índice de sospecha lo da el reconocimiento de los factores de riesgo. Ya yo les he hablado en 2, 3, 4 o 5 oportunidades a lo largo de esta presentación cuáles son los principales factores de riesgo para adquirir esta enfermedad, pero de igual manera nuevamente los traigo a colación aquí. Y la necrosis tisular es el signo clínico más sugestivo de mucormicosis, como se los dije en la diapositiva anterior, y debe alertar sobre esta micosis en todo paciente que cumpla con estos factores de riesgo. Entonces, aquí están los factores de riesgo del paciente y aquí están los factores de riesgo exposicionales, o sea, del medio ambiente. O sea, que el paciente esté en contacto con el hongo de su nicho ecológico o intrahospitalariamente, como estamos observando aquí. Dos, el estudio de laboratorio de histopatología, el más importante definitivamente. De hecho, es el criterio diagnóstico absoluto, la observación microscópica de la hifa macrosifonada y harina aceptada con ramificaciones dicotómicas en ángulo de 90 grados centígrados o en menor cantidad a 45 grados centígrados de esa bifurcación. Se consideran patognomónicas, se observan perfectamente en el KOH. Importante, recordemos que el laboratorio puede hacer recepción o recibir la biopsia. Lo que es que hay que tener, si ustedes sospechan de una sigmomicosis y ustedes remiten la biopsia del paciente al laboratorio para su estudio, ustedes deben advertir al laboratorio que no haga maceración de la biopsia, porque eso es lo que se hace muchas veces en el laboratorio, la maceración de la biopsia. Si ustedes, además del estudio microscópico, solicitan cultivo y el laboratorio hace maceración de biopsia, porque ustedes no hacen la observación de que no se debe hacer maceración de biopsia, el laboratorio la va a hacer. ¿Qué pasa si hay maceración de biopsia? La maceración de biopsia no afecta la observación de la hija, pero sí afecta el crecimiento del hongo, porque recordemos que estos hongos no tienen sectos. Quiere decir que al maceración se fragmenta mucho la hifa y al fragmentarse va a salir su contenido intracitoplasmático y la hifa va a morir. Entonces, muy posiblemente vamos a obtener resultados de cultivo negativos, aunque en términos generales eso sucede muy frecuentemente. Pero son ustedes como médicos que deben hacer la observación si tienen la sospecha fuerte de una mucormicosis o cigomicosis, que no se haga maceración de la biopsia por sospecha clínica de una mucormicosis en el paciente. Como no crece entonces siempre el hongo en los medios de cultivo, en este sentido no es tan importante para el diagnóstico porque se considera patognomónica la presencia y la observación de la hifa. Lo que va a permitir el cultivo es, uno, saber el género del mucoral involucrado, dos, la especie del mucoral y tres, el patrón de sensibilidad a los hongos. Eh, en relación a las pruebas serológicas, que está aquí debajo de esta imagen, no hice bien la conexión para que me apareciera en el momento que tenía que aparecer las pruebas moleculares, pero aquí abajo dice la parte de serología. Las pruebas serológicas no tienen uso, o sea, no, no tienen valor diagnóstico en tanto que en estos hongos no hay la presencia de galactomanano, que es de los antígenos más superficiales que se encuentran en la pared celular de los hongos y que al ser exoantígenos se liberan de manera fuerte cuando el hongo está creciendo y invadiendo nuestro cuerpo. Entonces estos hongos carecen de galactomanano y además tienen muy poca cantidad de beta-glucanos. Por lo tanto, es otro de los antígenos o de anticuerpos frente a esos antígenos que se detectan en pruebas serológicas y estos hongos pues carecen de ellos.
Otro estudio importante es el histopatológico, que al igual que el examen microbiológico directo con hidróxido de potasio, permite la observación de las estructuras patognomónicas de esta enfermedad, como son esas hifas macrosifonadas y alinas afectadas. A veces, porque esa dicotomía no se da siempre, a veces se pueden ver esas ramificaciones en ángulo de 90 grados o de 45 grados. Y la histopatología, además, el patólogo les va a reportar a ustedes la presencia de trombosis capilar, además de, o sea, acompañado de las hifas y de la presencia de necrosis y la presencia de polimorfos nucleares y eosinófilos en menor cantidad. Estas son las hifas patognomónicas de las que les había hablado, hifas macrosifonadas llenas afectadas, ramificaciones dicotómicas más en 90 grados, más en 90 grados, miren aquí, más en 90 grados, en ángulo de 45 como lo hacen los Aspergillus. Y las pruebas moleculares, como las serológicas, no tienen ningún valor diagnóstico. Hoy en día están tomando como fuerza y valor y protagonismo dentro de estas micosis, como son la PCR en tiempo real, el RFLP, que es el polimorfismo de longitud de fragmentos de restricción, y la secuenciación de ADN son de alta sensibilidad, por lo tanto son útiles, sobre todo en aquellas muestras de biopsia en donde los cultivos dan negativo. Ya se puede utilizar estas técnicas de DNA para detectar la presencia del mucoral presente en el paciente. Los estudios radiológicos también son importantes. De hecho, si hay sospecha por signos o síntomas y factores de riesgo en el paciente, lo primero que se debe hacer es un estudio imagenológico. Son muy importantes la tomografía y la resonancia magnética. Permiten evidenciar la invasión, la angioinvasión inclusive. Se dice que la resonancia magnética es el estándar de oro para la presentación rinocerebral, también ayuda a la pulmonar, pero que para la pulmonar tiene un mayor uso en la parte de la tomografía. Esto, al la presencia de estas imágenes radiológicas, más los factores de riesgo, más las zonas a nivel de tejido mucocutáneo, los focos necróticos son, son de fuerte sospecha de una mucormicosis, pero quien confirma, o sea, diagnóstico probado, confirmado, es la presencia de las hifas macrosifonadas y alinas aceptadas. En relación al tratamiento y profilaxis, ya para terminar, entonces, se dice que el éxito de la terapia consiste en un diagnóstico precoz y el control de los procesos concomitantes. Quiere decir, si el paciente es un paciente diabético, si está en estado de cetoacidosis, si toma deferoxamina, entonces retirar la deferoxamina y cambiarlo por otro quelante del hierro, controlar el estado de acidosis metabólica, disminuir los valores de glicemia en sangre, si están tomando dosis altas de esteroides, de glucocorticoides, disminuir las dosis, ya todo lo que tienen que hacer, remediar, controlar todos esos factores asociados, que si se controlan todos esos factores asociados, y increíblemente la micosis puede comenzar a involucionar. Entonces, se habla de piedras angulares en el tratamiento. Uno, inicio oportuno de una terapia antimicótica efectiva, generalmente es monoterapia, pero también puede haber terapia combinada, pero generalmente es una monoterapia. Desbridamiento quirúrgico agresivo de las lesiones necróticas, importantísimo. Muchos pacientes se salvan cuando hay desbridación y seguidamente tratamiento con antifúngicos. Intervenir las enfermedades subyacentes, ya se los había comentado, remediar los estados neutropénicos, ya se los había comentado, la suspensión de esteroides sistémicos y medicamentos como deferoxamina, ya se los había mencionado anteriormente, son las piedras angulares del tratamiento. Y los medicamentos o los procedimientos que se realizan al paciente son, hablando de antifúngicos,
El estándar de oro es la anfotericina B, pero en formulaciones lipídicas, no es la anfotericina B convencional, que es la desoxicolato, sino aquí se utiliza la presentación de anfotericina B lipídica. Es el pilar de tratamiento, es el mejor, ya, es muchísimo mejor que utilizar el anfotericina B desoxicolato convencional. Se considera la anfotericina B lipídica, se considera la terapia de primera línea de la mucormicosis. Además de esto, da muy buenos resultados en pacientes pediátricos. En pacientes con mucormicosis pulmonar inclusive se hacen con buenos resultados nebulizaciones de anfotericina. ¿Qué se ha visto en relación a la anfotericina B? Que algunos géneros como Rhizopus y Conigamela, que sobre todo el Rhizopus, que es el de mayor frecuencia a nivel mundial, muestran algún grado de resistencia a la anfotericina. En relación a los azoles, en general, el mucor, hablando de la sensibilidad resistente, vamos a hablar de los azoles, recordemos los azoles inhiben la en general, estos azoles, el género mucor, son más susceptibles al pozoconazol y al isoconazol que otro género como Rhizopus y la Leishtemia, que era la que anteriormente se llamaba Actinia. Entonces, estos antifúngicos son especies, presentan resistencia asociada a género o a especie. Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Cuáles de estos mucorales es más sensible o más resistente a los antifúngicos clínicamente disponibles para esta enfermedad? El pozoconazol y el isobuconazol generalmente no se utilizan como terapia de primera elección, sino de mantenimiento. El pozoconazol no se recomienda como tratamiento inicial. No es que no se recomiende para el tratamiento, no se recomienda como tratamiento inicial, sino cuando se ha demostrado que existe una intolerancia a la anfotericina B o que ya ha alcanzado la dosis máxima que se puede dar de anfotericina B para el mantenimiento. Es especie dependiente, como se lo había dicho ahorita cuando le comencé a hablar de los soles. El mucor responde mejor que el Rhizopus, ya se los había comentado acá. El isavuconazol es la opción en pacientes cardiópatas, o sea, pacientes que tienen alteraciones cardíacas, o pacientes pediátricos, o pacientes con insuficiencia renal. Se prefiere el isavuconazol frente al pozoconazol como monoterapia. Ya se los he dicho aquí al comienzo, monoterapia es lo que generalmente se utiliza para esta micosis. Y el voriconazol carece de actividad contra mucorales, no se debe dar, no se debe dar, no solo porque carece de actividad frente a los mucorales, sino porque parece ser que exacerba más la enfermedad. Y les dije al comienzo que en realidad no se sabe la razón del por qué, todavía esa razón científica no está bien aclarada. Otros procedimientos que se pueden hacer es oxigenación hiperbárica. ¿Por qué? Porque la oxigenación hiperbárica mejora la funcionalidad de los polimorfos nucleares. Recordemos neutrófilos, recordemos la importancia que tienen los neutrófilos en este momento. Además, revierte, muchas veces ayuda a revertir los estados de la acidosis y favorece eh, la acción de la anfotericina B. Además, una alta presión de oxígeno puede inhibir el crecimiento de estos hongos y mejora las tasas de cicatrización de heridas de estos focos necróticos que dejan estos hongos. El depredamiento, importantísimo, el tratamiento es agresivo e invasivo porque se requiere la extirpación del tejido necrótico para potenciar la acción del antimicótico. Porque en los tejidos necróticos, los antifúngicos no tienen la misma potencia que tienen la que tienen en tejidos sanos. Y la terapia complementaria con quelantes diferentes a la detroxamina, porque recuerden que los sideróforos de los mucorales le roban el hierro a la deferoxamina. Y esto contribuye a que haya una mucormicosis diseminada. Otras alternativas de quelantes son la deferiprona,
y el deferacidox. Son alternativas de quelante para evitar la deferoxamina. En todo caso, evitar la deferoxamina en pacientes que tengan estos factores de riesgo asociados para la mucormicosis. Otras terapias para reforzar el sistema inmunológico es suministrar al paciente factor estimulante de colonias de granulocitos para estimular la formación de macrófagos o el interferón gamma, o realizar transfusiones de granulocitos. Además, se ha visto, ojo, que las estatinas que se utilizan para el control de los niveles de colesterol en el cuerpo, las estatinas han mostrado actividad in vitro e in vivo contra Rhizopus, ya, contra Rhizopus. Y el nivolumab es un anticuerpo monoclonal. Este estudio de las estatinas es un estudio reciente, un estudio muy nuevo, en donde se han visto buenos resultados y favorece de una u otra forma, refuerza y favorece el restablecimiento de salud del paciente. ¿Qué tiempo demora el tratamiento? No existe una duración estándar del tratamiento, todo depende del paciente. Las decisiones se toman de forma individual, todo depende de cómo el paciente vaya respondiendo. Como principio, la terapia antimicótica continúa hasta la resolución de todos los signos y síntomas clínicos del laboratorio, de la imagen de la infección y la reversión de la inmunosupresión. Quiere decir que el paciente puede seguir adelante y el tratamiento debe continuar hasta que el paciente esté completamente restablecido. En algunos pacientes, la tomografía computarizada podría tener un papel en la distinción entre signos radiográficos de enfermedad activa y cicatrices inactivas, lo que quiere decir que puede ayudar a facilitar o a predecir o a estimar la interrupción de un tratamiento, del tratamiento del paciente. Definitivamente el diagnóstico temprano y la intervención terapéutica oportuna pueden prevenir la invasión tisular progresiva y sus secuelas y mejorar los índices de supervivencia de esta micosis. Razón por la cual, teniendo en cuenta que aquí el tratamiento es dependiendo del paciente y todo lo que implica los factores asociados con las secuelas que puede también dejar, la Confederación Europea de Micología Médica, en colaboración con el Consorcio de Educación e Investigación del Grupo de Estudio de Micosis, se unen, hubo una congregación, un estudio, un ciclo de conferencias, y el lema y objetivo de estas recomendaciones: un mundo, una sola guía. Quiere decir que una sola guía para todo el mundo a nivel mundial. Eso es lo que se quiere, una guía de manejo de los pacientes a nivel mundial. No es de que en Australia se hace así, en Norteamérica se hace de esta forma, en Sudamérica de esta forma, no. Lo que se quiere con este foro que se hizo de micología a nivel mundial en el año 2021, en donde actuaron o hicieron parte de este foro expertos de 33 países, fue una sola guía a nivel mundial para un mundo. En este foro, la afirmación principal de los expertos de estos 33 países es clara y directa. Ante la sospecha de mucormicosis, se recomienda fuertemente llevar a cabo las técnicas de imagen apropiadas para documentar la extensión de la infección fúngica invasiva. Ya se los había comentado la importancia que tenían los estudios imagenológicos. Entonces, ante la sospecha por signos y síntomas y factores asociados al paciente, lo primero que se debe hacer es un estudio imagenológico, ya esto se los había comentado. Y seguidamente considerar la opción de intervención quirúrgica, o sea, desbridación, dependiendo de lo que arroje la resonancia magnética. El tratamiento de primera línea con anfotericina B liposomal, ya se los había recalcado en las diapositivas anteriores, a dosis altas, fuertemente recomendado, dosis altas. Mientras que el posoconazol, de manera intravenosa,
o en comprimidos, o sea, vía oral de liberación retardada, y el isavuconazol intravenoso, porque no hay en presentación oral, tienen una recomendación de fuerza moderada. Ambos triazoles, o sea, posaconazol y el isavuconazol, son recomendados más fuertemente como tratamiento de rescate. Esto lo encuentran en este foro y lo pueden encontrar en internet si quieren ampliar un poquito más la información al respecto. Estas son imágenes del paciente, estudios imagenológicos, estos son biopsias. Miren la presencia de estas hifas macrosifonadas y hienas aceptadas, signos y síntomas de la enfermedad. Y hasta aquí termina entonces sigomicosis. Así como les dije al comienzo, lo ratifico nuevamente. Este era el tema que se iba a abordar el día de la clase que se perdió por motivos de la presentación del primer parcial, que no estaba organizada para esa fecha. eh, y este tema estaba previsto para ser evaluado en el segundo parcial. Entonces, aquí tienen, como les digo, la presentación. Les voy a subir también la referencia bibliográfica de sigomicosis o mucormicosis, junto con la de la neumocistosis, para que amplíen la información. Primero escuchen la presentación. Cualquier duda, escríbanme por el chat, yo voy contestando les doy la respuesta para aquellas inquietudes que se generen. Y recuerden que va a entrar como tema del segundo parcial la próxima semana.